El fin de semana más loco y espectacular de Andalucía. Un evento que en España se vive con gran pasión, con mucha energía. Dicen que en su categoría en el mundo entero no hay nada similar. Durante 3 días se llegan a olvidar incluso las diferencias políticas. La gente viaja cientos de kilómetros para llegar aquí. Algunos vienen de otros países solo para vivir el ambiente. Nosotros hemos salido desde Granada y te quiero mostrar el proceso paso a paso hasta llegar al éxtasis total. Ya estamos de vuelta y te doy la bienvenida oficialmente a nuestra serie de viajes por España. Bienvenidos al Gran Premio de España MotoGP 2025. El piloto MotoGP, el líder del mundial. Qué guapo, A ver si lleva agua. Ahí vieron la afición de uno de los mejores corredores del mundo. Yo quería compartir esto con ustedes para que vean el ambiente. Pensamos que madrugando y viniendo temprano para acá íbamos a tener una mejor posición en la cola, pero lo que nos hemos encontrado es asombroso. Una cola que cuando llegamos ya era bastante grande, pero se ha incrementado y hace 3 minutos estamos aquí. Y miren el tamaño que tiene ya. Por el camino que hicimos unas cuantas paradas, me decía Frank que entre las grandes aficiones y entre la cultura de España no está solamente el jamón, el flamenco, el pan, me decía él, a manera de broma, ¿no? Sino que también está la pasión por las motos, además de los toros. Miren cómo está esto. El ambiente es agradable, pero lo que no lo es encontrar tantas personas en la cola por el pase VIP. Para que se hagan una idea, aquí hay quien vino desde Burgos manejando 10 horas. Desde Almuñécar no es tanto, pero aún así el viaje no ha sido un regalo. Para un viaje tan largo en moto y en carretera hay que vestirse de una manera especial. Un pantalón encima de los leggings y otro pantalón encima de ese pantalón. Al principio no entendí por qué era necesaria tanta ropa. No es lo mismo ir en carro que ir en moto, como en nuestro caso particular. En mi mochila de viaje siempre tengo que llevar un poco más de cosas que lo que llevaría cualquier otra persona. El equipamiento para grabar no me puede faltar en la mochila. Pesa y hace bastante bulto. Entre tanta recogida y tantas cosas y tanto apuro, siempre hay algo que se queda. Encima de la chaqueta, otra chaqueta. Esta protege más del viento y de las caídas. Tienen precios especiales. Tapones de oídos para que no entre el frío ni el sonido ensordecedor. Que si nunca los han usado para dormir, ya les adelanto que son bastante útiles. Ponerse toda esta ropa se siente como vestirse de cosmonauta. Y esto no es todo. Unos guantes. Y encima de los guantes, otros guantes. Por el camino tuvimos que parar en varias ocasiones para recargar el tanque de gasolina. En una de esas gasolineras recogimos a otro aventurero,
Hubiera sido bueno grabar una parte de ese trayecto, pero íbamos demasiado rápido y había bastante frío. Se podría decir que toda la ropa que tenía arriba fue bastante efectiva. Se asombrarán de los precios que tiene la ropa de motero. Más adelante les voy a mostrar una tienda. Tengo hambre. ¿Vale? Gracias. Eso es lo que va. No le enseñes nada, que lo veas. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! No le enseñes nada, que lo veas. A mí, Muchas gracias. Dime tus sensaciones. Te comento, el casco se movía por el aire. Sí, ¿verdad? Imagino que ustedes que montan mucha moto tengan el cuello fuerte, ¿no? Claro. Porque el viento te mueve mucho el casco. Lo otro es tienes que hacer fuerza para adelante y tienes, dependiendo de cómo posiciones la cabeza, el frío entraba. Entraba el frío. Sí, ¿verdad? Y a veces cuando tú ibas por ahí habían olores que como que se quedaban dentro del casco y se intensificaban. Sí, no, había zonas de que ha pasado como un camión de purines o alguna granja de marrano y huele a eso. Y luego también, pues dependiendo qué otros olores olí. A pan. El pan. Otro olor que hemos olido cuando veníamos por la carretera, aparte de... El de la misma hierba. De la granja de los marranos, el del pan y el de la hierba y el frío. Sí. Esos son los que hemos percibido en estos 200 kilómetros. 200 kilómetros hemos hecho ya. Sí, o ¿cuánto hemos hecho? Espérate, te lo digo. No sé, tío. Te lo confirmo. Un momento, activo la ubicación y le doy a volver a casa y me dice los kilómetros que hemos recorrido. Entonces, si yo le doy ya... Gracias, amigo. 212 kilómetros. Hemos hecho. En 2 horas y media de camino llevamos. 212 kilómetros. Le echa tomate, que aquí lo ponen en este estilo, en este plan, y aceitito de oliva, que lo voy a pedir yo ahora. Voy a coger una aceiterilla. Aceite de oliva de algodonaje y echamos un poquito de aceite aquí que empape, ahora que está barato. Y que había aquí suave porque habían venado. No, ahora había vacas. Sí, pero habían también unas señales como de ciervo. Sí, venado. había señales de ciervo y venado y de lince. Que te No pueden sé si salir lo has de visto. repente en la Claro, carretera. en las carreteras nacionales no hay vallado como en una autovía. En una autovía tú puedes conducir con más seguridad y tranquilidad porque hay un vallado que protege de los animales. Sí. Pero en las carreteras nacionales no está ese vallado y te puede cruzar un perro, un jabalí, un venado, un lince. Y ahí mismo te moriste. Y te pegan una gran hostia, por eso hay que ir a una velocidad prudente. Claro, siempre hay que ir a la velocidad prudente. A la velocidad que indica la vía. Claro. Hemos avanzado bastante y eso se debe a que España se encuentra entre los 10 países de Europa con las mejores carreteras. Las casualidades no están escritas, pero por suerte no salió al paso ningún animal salvaje. No, que va. Tengo una caria ahí que capaz que se ponga a pesar. La cola iba avanzando, pero el tiempo también, y los pases se iban acabando. Muchos tenían miedo de no poder alcanzar el famoso pase VIP con el que podrían ver a los mecánicos y a los competidores antes de la carrera.
Menos mal. Llegamos aproximadamente a las 9:20 y hemos estado haciendo una cola de 2 horas y pico y casi nos quedamos sin pulsera. Bueno, yo creo que hay personas que sí no van a poder alcanzar. Es demasiada gente. En Andalucía comienza a apretar el calor, bastante más fuerte que el de Madrid. Dicen que el verano en Madrid llega a ser infernal. No me quiero imaginar aquí en Andalucía donde hay olas de calor. Me bailaba el pantalón de verdad. Antes de mostrarles el alojamiento que reservamos para los próximos 3 días, quiero que vean el ambiente fuera de aquí. Es algo único. En ninguna otra parte del mundo llega al nivel de lo que sucede aquí. Son 3 días bien intensos. Desde aquí parece un enjambre metálico, pero es mucho más que eso. Es una peregrinación. La pasión por el motor que une a miles de personas en un mismo lugar. La pasión hace que los fanáticos paguen por entrar al evento y se ubiquen en los lugares más insospechados. La gente viene con sombrillas, sillas, comida. Este es un templo sagrado del motociclismo en España. Jerez es una ciudad con una vida cultural muy rica durante todo el año, pero cuando llega el evento de motociclismo, Jerez se transforma. Las calles se llenan de gente y la alegría se siente en el aire. La ciudad explota. El espíritu del evento es capaz de trasladarse varios kilómetros alrededor de todo Cádiz. El rugido del motor es un lenguaje. Aquí cada cual quiere mostrar su máquina que no es una moto, es una bestia, y el dueño es el domador. Todo comenzó en 1987 cuando Jerez entró en la historia del motociclismo mundial al acoger por primera vez una carrera del Campeonato del Mundo. Desde entonces, cada primavera la ciudad andaluza se transforma en la capital del motor. Lo que comenzó como una simple cita deportiva con los años se convirtió en un fenómeno cultural. El desfile llega a parecer tan eterno como si todo el país desfilara por esta calle.
Este es el punto de encuentro sagrado, no solamente por el día, también por la noche. El motorista, que no es una tienda, es un altar. Aquí se compran cascos, monos, guantes. Y ahora vamos a entrar para que se puedan hacer una idea de los precios que tiene este hobby. Una tienda súper famosa en España y es Jerez. Al tener el circuito al lado y ser ¿Barata? sí, la Suzuki, lo que vale la bota. O sea que si tú te caes con una bota de esta, no se te parte el pie, no te pasa nada, ¿no? Sí, se parte. ¿Se parte? Te protege. Un poquito. El mono de Marc Márquez. Este es el mono del Alpinesta de Marc Márquez. La zona de cascos de la marca Shoei. ¿Cuánto valen los cascos? Ahora te voy a enseñar el réplica de Marc Márquez. Una vueltecita, ¿no? Sí, acabo de llegar. Quiero bota, ¿eh? Este casco es el réplica de Marc Márquez. Esto es un deporte caro. Muy caro. Un móvil en 479. Igual es este. Ah, la pica, no sé, que este vale 500. 429. Mira, esto sí, mira. 102.99. Los moteros tienen sus rituales, como quemar llantas que lo vieron hace unos minutos. Y se pone mejor en la noche. Un ambiente que aman y aprecian quienes estaban en esta cola en la mañana para comprar las entradas. Para muchos el evento de MotoGP no es solo una fiesta, es negocio. No solamente porque la calle se llena de puestos de venta. Bares, restaurantes, hoteles, hostales. Se estima que el Gran Premio genera alrededor de 17 millones de euros para la provincia de Cádiz. En Europa existen eventos de motociclismo de gran nivel, pero ninguno iguala el clima, la hospitalidad, ni el ambiente festivo y la pasión que se vive en Cádiz. En todas las carreteras por las que hemos transitado hay un mercadito como este en las gasolineras. Mercados muy oportunos donde la gente para comprar agua o lo que necesiten en el camino. Y esto lo recalco porque en mi país no existe esto. Y aunque en España a nivel general se prefiere la comida más saludable, que dicho sea de paso llega a ser a veces más barata, durante eventos como estos McDonald's tiene horarios en los que está vacío y horarios en los que está completamente lleno.
Importancia del casco o de unas gafas en carretera. Todo esto que están viendo aquí son insectos que han chocado contra la moto. Sí, insectos. No precisamente estos, pero es para que se hagan una idea. No es lo mismo ir en carro que ir en moto. Quiero decirles una cosa, en tiempos como estos donde hay eventos importantes, no importa la distancia donde usted esté del lugar, los precios de los alquileres aumentan significativamente. Voy a mostrarles cuánto cuesta esto. Bueno, no les voy a mostrar, ya les voy a decir. 174 euros por noche. Estamos aproximadamente a unos 15 o 20 minutos del evento por carretera, por la autovía, que cuando uno va a full, a unas 120 kilómetros por hora, bueno, alrededor de 20 minutos. Esto que van a ver es el baño. Bueno, aquí se ve mejor con esta cámara. Yo siempre les suelo enseñar a ustedes los lugares donde me quedo, para que más o menos se hagan una idea de las condiciones y de los precios. La secadora, a ver, vamos a ver que aquí no estamos en Cuba, ¿eh? Aquí hay mejores condiciones siempre en los alquileres. Y aquí lo que no tenemos es la manguera disparachorro japonesa. Bueno, esta es una ducha como la que yo puse en mi casa, más o menos, así mismo más o menos. Las habitaciones, bueno, en este caso, este lugar tiene una sola habitación. Miren, para acá. A mí siempre me gusta compartir esto con ustedes. Yo les decía, para que vean más o menos cómo son las cosas. Miren, los pecheros. Aquí hay pecheros. Bastantes pecheros. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo les voy a grabar algunas cositas por la calle para que vean qué es lo que se puede hacer aquí en el puerto de Santa María. Un televisor que usualmente nadie lo usa, ¿no? Porque todo el mundo viene de pasada. Y aquí tienen la cocina. Una plancha por acá. Cosas para guardar y cosas para guardar. Lavavajillas. El cesto de basura escondido, como debe ser. Y algunos platos. Y para hacer café. Vasos acá. Y el refrigerador. Bueno, aquí a diferencia de Cuba, parece que no se ponen bebidas. En los alquileres aquí no se ponen bebidas dentro de los refrigeradores. No. La gente normalmente sale a la calle a consumir. Sí. Para que la gente consuma en la calle, para que quede en la habitación del hotel, no hay nada que ver aquí dentro. Claro. Está todo fuera. Claro. Bueno, me dice Frank que en hotelitos como este no te ponen las cosas, pero en los hoteles que tienen más categoría, a partir de 4 estrellas, me dice, sí te ponen las cosas en el minibar para que tú consumas y después te pasan las facturas. Como en Cuba, que la diferencia es que en Cuba es muy difícil conseguir las cosas, entonces ya te las ponen ahí, te cobran un poquito más y ya las tienes a la mano. Y llegó el momento de caminar un poco por el puerto de Santa María y ver esa maravillosa arquitectura que tan familiar nos es a quienes venimos de América. Bienvenidos a la ciudad de los 100 palacios. Un lugar interesante que bien podría ser el destino secreto de famosos y personas adineradas, si es que ya no lo es. El puerto de Santa María es un destino que tiene una calidez que te hace sentir como en casa. Cuenta la leyenda que cuando Troya ardía, un héroe griego de la guerra surcó mares desconocidos hasta encontrar una costa dorada y tranquila, y encontró la paz en tierras andaluzas. Su nombre era Menesteo. Aquí fundó un asentamiento que siglos después se convertiría en el puerto de Santa María. En los siglos XVII y XVIII, durante el auge del comercio con las Indias, muchos comerciantes ricos construyeron aquí sus mansiones, dejando un legado arquitectónico que aquí puedes ver.
El viaje de Cristóbal Colón en el que descubriría América fue planificado aquí, y aquí vivió también el navegante Juan de la Cosa, quien acompañó a Colón en esos viajes y que además creó el primer mapa mundi donde aparece América. Durante siglos fue uno de los puertos más importantes de España para el comercio con América. Madrid ahora mismo seguramente hay 18, 19 grados, mientras aquí estamos en los 20 y pico, y el calor se siente y empieza a picar. Esto se me hace un lugar interesante y veo que cada cual está en su mundo, disfrutando, al menos así se ha comportado estos días acá. Vamos a caminar un poco por el casco histórico. En toda esta zona ha sido donde más movimiento ha habido estos días. No sé si en las vacaciones se ponga esto más lleno de lo que está ahora. Y los precios también suban un poquito más. En estas calles se mezcla la elegancia andaluza con la vida marinera. La mítica marca del toro negro, símbolo de España, esa que vimos hace unos minutos, nació aquí. En el corazón de la ciudad, en la Plaza de España, se encuentra la imponente Iglesia Mayor Prioral. Este templo no es solo un símbolo religioso, es también un testigo de la historia. Aquí donde lo antiguo y lo moderno conviven en perfecta armonía. Si la literatura te apasiona, sabrás que aquí nació Rafael Alberti, uno de los grandes poetas de la generación del 27. La paz que se siente al caminar por estas calles creo que la podríamos sentir todos los que venimos de países de habla hispana. ¿A quién no le gustaría tener una casa en un lugar como este? Actualmente el puerto de Santa María cuenta con alrededor de 90.000 habitantes permanentes, más mujeres que hombres, aunque ese número se dispara en verano por la afluencia de turistas y veraneantes. Tengo ganas de regresar acá y de pasarme al menos 3 o 4 noches por acá, descansando, disfrutando, viendo algo diferente, algo que me motive a hacer un contenido más interesante y motivador, valga la redundancia. Buenas noches. Vamos a ver cómo está Cádiz de noche, la parte donde me estoy quedando. Vamos a caminar un poco por España de noche. Aquí donde me estoy quedando hay una especie de restaurante por allá atrás. Aunque los precios no son los más asequibles ahora mismo. El paso peatonal por allá. Vamos a cruzar. Miren eso, como está lleno de gente ahí. Y muchas más motos por allá. Y acá también todo lleno de gente. Es increíble, familia. Aquí, cuando hay fiesta, se disfruta realmente, se disfruta de verdad. Y ya les digo, al menos aquí en este lugar, yo creo que no hay inseguridad. Camisetas de Jerez, 5 euros. Ese es el ambiente que hay ahora mismo por acá. Todo el mundo se distrae con lo de las motos. El pueblo ahora mismo se llena. Yo se los decía en la mañana, que los alquileres aquí en este momento suben.
Aunque la competencia está lejos, está creo que a 20 minutos por carretera. La gente viene y se queda aquí. Para quienes montan motocicleta, 20 minutos en carretera no es distancia. Vaya, este puente se me hace muy interesante y muy romántico para romancear. Miren el ambiente que hay. Estos son días de fiesta acá en Andalucía. Son las 12:30 de la noche y todavía continúan las motos, la gente bebiendo, compartiendo, disfrutando del espectáculo. Sin embargo, la euforia total se desata el día del evento. Se siente muy bien estar en un ambiente como este. De verdad que se siente muy bien. La gente está en lo suyo, en lo que le gusta. Todo el mundo tranquilo. Esto es para que más o menos se hagan una idea de cómo se pone el pueblo cuando está de fiesta. Para acá han venido personas de muchos lugares que están cerca de acá. Ha sido toda una fiesta, como ustedes acaban de ver. Locura total con las motos. Ya les digo, voy a tener que venir acá en otra oportunidad y pasarme al menos 3 días. Díganme qué lugares se pueden visitar de acá, en Cádiz en general. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Próximos destinos, Barcelona y Valencia. Recuerda dejar tu like en este video, compartirlo con tus amigos y familiares y si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestra comunidad continúe creciendo. Que tengas una feliz semana.